Cada prenda tiene su historia, cada color tiene su significado. Es por eso que a veces nos terminamos vistiendo como la sociedad quiere que nos vistamos, porque pues no nos damos cuenta de ello. La sociología jurídica justamente explica esto, cómo los comportamientos individuales están moldeados por estructuras colectivas. No todo es casual. El maquillaje, la moda, incluso la belleza son construcciones sociales. ¿Y si me maquillo para sentirme segura, lo estoy haciendo por mí o por la norma? Tal vez ambas. La belleza siempre ha sido un espejo, y cuando el derecho entra a este espejo, empieza a dictar leyes. Y es aquí donde inicia nuestra historia, el espejo y la norma. Mira, Sammy, la ley 2047 del 2020 prohíbe que se testeen los productos en animales. Un logro para la ética, ¿no crees? Sí lo creo, pero una cosa es que la ley exista y otra que la ley funcione. Exacto. En teoría, la norma tiene 3 etapas: existencia, vigencia y validez. Como dice Luis Ferragoli, una cosa es que la norma exista y otra cosa es que sea eficaz si no se logran los efectos esperados. Exacto, y tal cual pasa con la norma de la decisión andina 351 de 1993. Aquí habla sobre la propiedad intelectual en la moda. Entonces, un estudio de Pons en el 2023 da o verifica más bien que el 99% de las industrias no se preocupan por tener una propiedad intelectual inscrita. Sí, y a esto se le llama eficacia simbólica derivada, que el legislador puede muy bien que funcione la norma, pero si el aplicador no se siente atraído con esta, pues no surge efectos. Justamente esto es lo que pasa con el maquillaje y la moda, que están las normas bien escritas en un papel, pero muy pocas veces se logran aplicar. Entonces, si hablamos de la ley 2047, podemos decir que su existencia pues es válida porque fue promulgada por una autoridad competente y publicada en el diario oficial. Entonces, cumplió con todos los requisitos necesarios. Y además de eso, empezó como tal su vigencia en el 2024, cuando su sanción fue en el 2020. La validez de esta norma pues requiere de 3 formalidades o de 3 requisitos, que son: primero, que pues haya sido proferida por una autoridad competente, en este caso fue el Congreso de la República, que haya cumplido todos los procedimientos establecidos por la ley, los cuales fueron cumplidos, y que respete los principios constitucionales, y además se encuentra alineada esta ley a una ética y dignidad animal. ¿Esto significa que realmente se cumple? Podemos decir que existe y que está vigente y que pueda ser válida, pero aún así no podemos determinar que ésta sea eficaz. Entonces es aquí donde entra la sociología, es la que va a estudiar la relación entre la norma y las personas. La eficacia sociológica mide si la sociedad actúa conforme a la norma o por qué lo hace. Hay 2 tipos de correspondencia: por coincidencia, que es cuando la persona no conoce la norma pero la sigue. Por ejemplo, una persona que compra maquillaje que no se testea en animales por ética y no porque conozca la norma 2047 del 2020, o por cumplimiento. Conoce la norma, la sigue, pero ya sea por motivos variados. Puede ser por temor a la sanción, por utilidad, por adherencia social o por coherencia normativa. Es decir, sabe que existe la norma, la entiende y la cumple porque sabe que así se crea un mundo mejor. Entonces, si yo compro maquillaje que no es testeado en animales porque creo que de ello haría un mundo mejor y va con mi ética y mis principios, estaría actuando con coherencia normativa. Exacto, cumple la norma no por miedo, sino por convicción. Entiendo. Entonces, si las empresas lo hacen para no recibir una multa, ¿lo estaría haciendo por miedo a la sanción? Correcto, la eficacia sociológica busca entender estos comportamientos. Si una ley no genera cambios sociales, entonces es letra muerta. La eficacia simbólica para García Villegas es cuando una norma no produce efectos, pero sí genera un discurso, ya sea social o político. Sammy, o sea que hay leyes que se crean solo para quedar bien. No necesariamente. García Villegas hace una distinción entre la eficacia originaria y la derivada. La originaria es aquella que se va a crear sin la intención de que ésta llegue como tal a producir efectos. A veces se usan cuando se quiere crear una norma para salir de un conflicto o una crítica social. Y por otro lado está la derivada. La derivada sí se crea con el fin de que ésta produzca efectos. El problema aquí es que no se va a poder operatizar por sus aplicadores. Entonces la ley 2047 sería simbólica derivada, ¿cierto? Porque aunque busque eliminar los testeos en animales, el INVIMA dice que no hay mecanismo
como suficientes para la verificación todavía. Sí, y justamente ocurre con la moda respecto a la norma de propiedad intelectual. Solamente el 2% de los diseñadores las usan. Entonces la norma se convertiría en una etiqueta ética más que en una herramienta de cambio. Sí, es que muchas veces el derecho como tal busca es comunicar una ideal, pero no responde con acciones. Entender la eficacia como un reflejo del derecho a veces brilla, a veces se distorsiona. Justamente es así, es que no solamente una norma va a ser eficaz por su existencia, sino porque realmente logre un cambio en la vida de las personas. Sami, y si el derecho se mira al espejo y no se reconoce, es hora de corregir su reflejo. El sociólogo Beck explicó que vivimos en una sociedad de riesgo donde el progreso crea sus propios peligros. Cada avance tecnológico y económico genera nuevos riesgos sociales, y la moda lo demuestra. Cada año se producen más de 100.000 millones de prendas según la Fundación Ellen MacArthur y millones de toneladas terminan en vertederos. La modernidad no solo produce belleza, sino también contaminación, explotación y desigualdad. Incluso el maquillaje tiene sus riesgos, por ejemplo, ingredientes químicos, testeo en animales e impactos ambientales. La Ley 2047 intenta reducir este riesgo, pero según informes de INVIMA 2024, dice que su aplicación sigue siendo débil. Beck diría que el derecho va corriendo detrás de los riesgos de la sociedad misma crea. La moda, como espejo social, es un reflejo de estos peligros modernos. Ay no, otra tendencia, otra nueva base, otro reto viral. Realmente esto es como Han, estamos en la sociedad del cansancio y no solamente del trabajo, sino de nuestra mente. 3. Sí, ya necesitamos jefes que nos exijan, nosotros mismos queremos más, producimos más y nos mostramos más. Antes las temporadas de moda eran 2 al año, se sacaban solamente esas 2 colecciones. Ahora se hacen entre 10 y 12 colecciones, porque el mundo está en una constante cambio y se crean tendencias nuevas en un año. Entonces por ello los diseñadores siempre viven en un constante bucle sin descanso. Han dice que la libertad se convirtió en un mandato de productividad. Nos maquillamos no por placer, sino para rendir visualmente. Y el cansancio no solamente está en las manos de quien diseña o quien cose, sino también en la mente de quien se está mirando y espera una validación. Sí, y por eso es que se dice que la estética de rendimiento es la nueva forma de agotamiento. Haynes habla de la sociedad del miedo, miedo a perder el trabajo, miedo a ser juzgada, miedo a no encajar. Y la moda lo aprovecha. Entonces ella dice, compra esto o no serás aceptada, usa esto o simplemente serás un estorbo para la sociedad. Y el maquillaje, que tiende a ser algo divertido, se convierte en escudo. Nos vestimos no para expresarnos, sino para defendernos de un juicio social. Incluso el derecho participa en este miedo. Podemos ver en la ley 2047 que habla sobre no vamos a causarle daño a los animales. Sin embargo, si nadie se fiscaliza de eso, entonces solamente habría una calma, pero realmente habría un miedo interno. Las redes sociales amplifican todo, la crítica, la comparación, la ansiedad. Vivimos en un espejo fragmentado en donde se refleja más el miedo que la identidad. Entonces, si el derecho apenas alcanza, si la moda cansa y el miedo nos domina, ¿qué hacemos? Nos queda la conciencia, el pensamiento crítico, la capacidad de mirar más allá del espejo y ver lo que refleja. Y es que tenemos que tener en cuenta y reconocer la historia que llevamos puesta. Y con ello tenemos que determinar al derecho como un instrumento, no solamente como una apariencia. Porque como dijo Beck, la sociedad del riesgo no es el fin del progreso, sino la oportunidad de repensarlo. Y mientras lo repensamos, podemos evaluar o cambiar quiénes somos, cómo nos vestimos y lo que pensamos que es belleza.